Si Dios no ocupa el centro de tu corazón, otros dioses ocuparán ese lugar. En la lección de la escuela sabática de esta semana, vamos a ver el tema de apostasía e intercesión. Así que ahí donde estás, te acompañamos a poder seguir esta transmisión y poder acompañarnos en el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Estamos entrando a la lección número 11 de la escuela sabática que lleva por título Apostasía e Intercesión. El texto de estudio se encuentra en Éxodo capítulo 32 en adelante. La semana pasada vimos el tema de la importancia de la ley y vimos los parámetros correctos de cómo uno puede llegar a vivir la ley. Entendimos de que nosotros no podemos cumplir con los mandatos de Dios sin la ayuda, sin la intercesión de Cristo en nuestra vida. Pero finalizando el capítulo de la semana pasada, vimos que Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos, tablas escritas con el dedo de Dios en tablas de piedra. Bueno, seguido esa escena, durante el tiempo que Moisés había pasado recibiendo esta ley, habían ocurrido alrededor de 40 días y 40 noches. Y el texto de Éxodo capítulo 32, verso 1, dice de la siguiente manera. Vamos a dar lectura. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Bueno, los dos primeros versículos que acabamos de leer, queridos amigos, nos presentan algo bastante importante. En primer lugar, entendemos de que el pueblo de Israel había aprendido a adorar todo aquello que está visible. Es decir, en el hombre que nos ha sacado de Egipto es Moisés, ¿no? Pero este hombre ya no está, ya no lo vemos más, porque el pueblo de Israel pensaba que Moisés había muerto, que Moisés ya no se encontraba con vida. Por lo tanto, queremos a alguien visible que nos guíe. Ahora, ¿dónde es que Israel había aprendido todo esto? Pues en las prácticas que existía dentro de Egipto, porque los egipcios eran idólatras, tal como vimos en lecciones pasadas. Ellos tenían diferentes dioses y asociaban sus dioses con figuras de animales, haciendo que la imagen de un dios quede tergiversado y quede de cierta manera empapado con la imagen de un animal. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Aunque lo importante de esta primera parte es que los israelitas buscaban de una forma u otra hacerse ídolos y adorarlos. Y este era un pecado no pequeño delante de los ojos de Dios, porque estamos hablando del pecado de la idolatría. Ahora, lo interesante es que el verso número 2 dice de Éxodo 32, Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Aarón accede. Y aquí encontramos un punto importante y es el título de la lección de este día: liderazgo fallido. Es decir, durante estos 40 días, Moisés había encomendado a Aarón el liderazgo del pueblo. Mientras Moisés subía y recibía la visión, recibía los mandamientos de Dios, Aarón estaba liderando al pueblo. Pero cuando el pueblo se colocó en contra de Aarón, en contra de Moisés, Aarón podía haber mantenido una posición firme, decir: esto está mal, se están equivocando. Las decisiones que están tomando no son las adecuadas según lo que Dios ha ordenado. Pero Aarón se rebajó. Aarón empezó a colocarse en una postura en la que empezó a hacer lo que el pueblo le pedía. Queridos amigos,
Este es el claro ejemplo de un liderazgo débil. Un liderazgo débil siempre vendrá acompañado de muchas consecuencias. Cuando el líder accede a hacer lo que el pueblo pide. Y muchas veces el pueblo no puede estar en lo correcto y sí el líder tiene que mantener una posición firme. Aquí dice algo interesante la lección. Dice, Aarón reconvino débilmente al pueblo por su vacilación y timidez en el momento crítico. Solo sirvieron para hacerlos más decididos. Es decir, finalmente las personas consiguieron lo que buscaban y la gente celebra sus propias creaciones mientras su humanidad y su mortalidad se degradan en el proceso. Eso es algo que se puede observar. Es decir, las personas siempre buscan adorar sus propias creaciones. Pero cuando un líder lo permite, finalmente uno termina hundiéndose en la idolatría. ¿Cuántas veces nosotros adoramos nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas? ¿Cuántas veces nosotros nos encaprichamos a interpretar la Biblia de una forma, de una manera? Pero cuán necesario es que podamos aprender no solamente a escuchar la palabra de Dios, sino a vivir y a dar un ejemplo con nuestro estilo de vida y a poder estar firmes en el camino y en la palabra de Dios. Que no terminemos adorando conceptos, ideas, y que nuestro único foco de adoración pueda ser nuestro Dios Todopoderoso. Avanzamos con la lección, dice la idolatría y el mal. Y vamos a leer el versículo 6 del capítulo 32 de Éxodo. Dice de la siguiente manera: al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hace un momento vimos que Aarón había accedido. El pueblo empezó a agarrar los arcillos, empezó a reunir todo el oro, lo llevaron delante de Aarón y Aarón con sus propias manos dio forma a todo este oro fundido y le dio la forma de un becerro, el becerro de oro. Y el pueblo de Israel empezó a adorar a este becerro de oro. Y lo interesante es que ellos pensaban de que este becerro de oro era el mismo Dios. Pensaban que estaban adorando a una imagen, pero a la imagen que estaba adorando era el mismo Dios. Por esa razón en el versículo número 4 dice, él los recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Es decir, el pueblo pensaba que estaba adorando a Dios, pero en realidad estaban adorando una imagen, estaban adorando a una imagen que ellos mismos habían hecho con sus manos. Y es interesante que este becerro de oro se parece al toro egipcio Apis o al dios Baca Hator, que es lo que se creía en esa época. Pero ellos realmente estaban adorando solamente a una imagen. Ahora, es algo bastante importante de entender. La lección menciona que esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. Es decir, adorar a una imagen estropea nuestra relación con Dios. Y de cierta manera, este no era un pecado pequeño delante de los ojos de Dios, porque ellos estaban rompiendo su relación con Dios al empezar a adorar a las imágenes. Ahora, algo interesante que dice Romanos en el capítulo número 1 es que cuando el hombre empieza a adorar sus ideas, empieza a dejar de lado su comunión con Dios, empieza a adorar imágenes, se hunde en la idolatría. Por esas razones que la idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre, borra la brecha entre la deidad y el ser humano y destruye la conexión entre ambos. Por eso ahí viene una imagen retórica de una ironía, porque de cierta manera el hombre termina adorando a un Dios hecho con sus propias manos, cuando esta imagen es contraria. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios,
Pero cuando practicamos la idolatría, el hombre termina adorando a imágenes que ha hecho con sus propias manos. De esta manera es que la apostasía, la idolatría, aparta la relación que el hombre sostiene con Dios. Algo interesante que menciona Elena de White, dice algo interesante, que esta era una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. A través de esto, ellos estaban de cierta manera imitando lo que se practicaba en Egipto. Y queridos amigos, yo quisiera meditar en esta segunda parte y podemos a pensar cuántas veces nosotros imitamos las cosas que aprendemos en este mundo. ¿Cuántas veces nos colocamos a hacer cosas que solamente se hacen porque lo aprendemos en la sociedad? O sea, lo que es de cierta manera culturalmente aceptable no puede también ser aceptado ante los ojos de Dios. Hay principios que no pueden ser rotos solamente porque me llama la atención lo que la cultura, lo que la costumbre dice. Lo que está en primer lugar ante los ojos de Dios es su palabra. Por esa razón la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios tiene que abrir tus ojos, tiene que mostrarte en lo que te estás equivocando para cambiar ese rumbo y tomar la decisión correcta. O no vaya a ser que terminemos adorando imágenes e ídolos y confundamos pensando que todo esto le agrada a nuestro Dios. Vamos a avanzar con la lección y dice el siguiente título, corrompiéndose a sí mismo. Y vamos a encontrar aquí algo importante. Y lo que encontramos es que en el versículo número 7, Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios observa, Dios conoce la rebelión del ser humano. Puede parecer que el hombre puede ocultar sus acciones, pero no puede hacerlo. Dios está viendo cada cosa que el hombre hace en esta tierra. Algo interesante que la lección menciona en este punto, dice, el Señor los culpó directamente diciendo que se habían corrompido al punto de atribuirse su liberación a esta estatua. Dice, ese era un pecado grande. Pues la razón es que la idolatría te lleva a olvidarte de quién es Dios en tu vida y de esta manera es que rompe tu relación. Jehová no solamente era su creador, Jehová también era su redentor. Pero a través de este acto de idolatría, ellos estaban rechazando la autoridad que Dios tenía. Es decir, estaban rechazando que Dios era su salvador, estaban rechazando que Dios era su creador. Queridos amigos, cuando nosotros empezamos a adorar imágenes, a hombres, a pensamientos, de cierta manera, nos olvidamos de Dios. Y pensamos que Dios no existe. Dios queda en segundo plano. Dios no ocupa el lugar que debería ocupar en nuestras vidas. La lección dice, nos preguntamos a menudo cómo podían los antiguos creyentes ser tan ingenuos y corregibles al punto de dar objetos de fabricación humana. Para nosotros puede parecer bastante gracioso, bastante sarcástico que el ser humano adore una imagen hecha de madera, hecha de oro, de oro de fundición. Nos parece algo bastante ilógico para nuestra mente. Sin embargo, nosotros no vivimos en una época tan diferente a la de los patriarcas. ¿Cuántos de nosotros tenemos ídolos en nuestra mente? Pues un ídolo no es todo aquello que capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente más que Dios y puede incluso esclavizar nuestros pensamientos. Eso es finalmente un ídolo. Un ídolo es todo aquello que capta tu atención, aquello por lo que tú vives, aquello a lo que tú le dedicas tu vida. Muchas veces podemos encontrar una situación así cuando no colocamos a Dios en el centro de nuestra vida, pues los dioses, estos dioses que nosotros levantamos van a ocupar ese lugar. E incluso cuando nosotros mismos podemos llegar a caer en temas de ateísmo. ¿Cuánta gente
que es atea adora a ciertos filósofos, a ciertos pensadores, a ciertos doctores, psicólogos, porque mi razón me lleva a idolatrar esos pensamientos. Y ese es otro tipo de idolatría. Hoy en día los dioses, los ídolos, ya no están más con velas a su alrededor, ya no están más en habitaciones. Muchos de estos ídolos se encuentran al alcance de tu mano, en un celular, en una música, en algún tipo de ropa, en alguna costumbre. Pero a todo aquello que quita a Dios del centro de tu vida puede ser visto como un Dios ante los ojos de Dios. Vamos a avanzar, queridos amigos, y estamos llegando a la parte central, la justa ira de Dios. En el versículo 9 en adelante, encontramos algo bastante importante. Dice la palabra de Dios. Continuó diciendo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una nación grande. Eh, yo quiero detenerme con esas palabras que son importantes. Haré de ti una nación grande. Dios en el pasado, ¿a quién había dicho esas palabras? Yo sé que tú recuerdas. Hay una historia bíblica donde Dios le dice, haré de ti una gran nación. ¿Y saben qué historia bíblica es? La historia de Abraham. Porque con Abraham comenzó toda la época en la que iba a prepararse un linaje y una familia, y a través de la familia de Abraham, Dios crearía el pueblo de Israel, y en este pueblo Dios traería al Mesías que vendría a morir por nosotros. Pero lo interesante es que en este versículo Dios dice que va a destruir todo, y que ahora el nuevo Abraham, por así decirlo, será Moisés, y que de la familia, de los descendientes de Moisés, Dios hará un pueblo, una nación, y un día Dios traerá al Mesías. Pero ¿por qué menciono esto? La desobediencia que había cometido el pueblo de Israel era tan grande, queridos hermanos, a tal punto que Dios menciona de que iba a destruirlos e iba a formar un nuevo linaje. Ahora, uno puede decir, esto es bastante exagerado, esto es bastante fuerte, ¿cómo es que Dios va a querer castigarlos de esa manera? Es un Dios de amor, no podría hacer eso. Tal vez alguna persona puede pensar de esa manera, pero algo importante es que si todo esto estaba pasando, queridos amigos, era porque Dios estaba intentando marcar las cosas correctas. La diferencia es que Aarón era un líder débil, él tenía miedo, pero cuando hay que tomar decisiones duras, hay que tomarlas. Cuando hay que actuar de manera correcta, con amor, con humildad, sin ofender a las personas, pero hay que hacer lo que es correcto. Y en este caso, Dios estaba pensando destruir al pueblo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No era algo insólito, era algo que el pueblo debería de haber experimentado, pero ahí entra la imagen de Moisés. Y en primer lugar, encontramos que Moisés termina arrojando las tablas. Estas tablas quebradas nos recuerdan la relación quebrada que trae la idolatría. Y regresamos tocando el mismo punto. Cuando tú empiezas a idolatrar a tu novio, a tu novia, le dedicas más tiempo a esta persona, tu relación con esta persona aumenta, pero tu relación con Dios se rompe. Y cuán importante es tener una relación sólida a la hora de entrar en un noviazgo, a la hora de entrar en un enamoramiento. Dios debería ocupar ese lugar. Es decir, si no le das ese lugar a Dios, nunca vas a lograr tener algo duradero en esta tierra. Ahora, algo importante que dice la lección. Dice, Dios más tarde le ordenó a Moisés que cincelara 2 tablas para restituir las primeras tablas que había quebrado. Dios mismo reescribiría los mandamientos. Y esta segunda parte de las tablas siendo nuevamente sustituidas y que Dios escribiría, nos recuerda que Dios es quien restaura cualquier tipo de relación entre el hombre y Dios. No es el hombre que busca a Dios, es Dios que busca al hombre. Es Dios que transforma el corazón del hombre.
No es el hombre que salva a Dios, es Dios que salva al hombre. Es Dios quien lo busca, quien lo consuela. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Sus buenas acciones son pocas, son escasas. Y lo vimos en la lección pasada. Necesitamos de la sangre de Cristo para alcanzar la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Amigos, llegamos a la parte final. Y yo quiero cerrar esta parte hablando de la intercesión. En el capítulo 32, en los últimos versículos del 30 al 32 dice: Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: Puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora sus pecados, y si no, bórrame del libro que has escrito. Amigos, terminamos el estudio de esa lección de la siguiente manera. El hombre se aparta de Dios. El hombre duda. El hombre quiere creer en cosas físicas. La Biblia dice ver para creer. Perdón. El mundo dice ver para creer. Y muchas personas terminan creyendo en eso. En la época del pueblo de Israel no era tan diferente. El pueblo de Israel quería ver antes de creer. Y si no lo veía, pues no podía creerlo. Pero no solamente eso. Vimos un liderazgo débil. Cuando los hombres se colocan en una postura que les cuesta decidir lo correcto. Cuando nos cuesta hacer lo que la palabra de Dios dice. Un liderazgo débil. Pero también hemos visto que una persona puede tener diferentes ídolos, diferentes imágenes. Uno puede estar en una idolatría constante y no darse cuenta. Pero asimismo, también hemos visto de que la idolatría rompe nuestra relación con Dios. Pero cuando todas estas cosas pasan, queridos amigos, es importante recordar la oración de Moisés. Y Moisés empezó a decirle a Dios: perdona a este pueblo, perdónalos. Y es interesante que la palabra perdonar proviene de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar. Y sin duda alguna, queridos amigos, esto nos recuerda al Cordero de Dios, que lleva los pecados, que carga los pecados. En pocas palabras, es una transliteración, diríamos que Moisés estaba pidiendo llevar el pecado del pueblo, así como el Señor Jesús cargó nuestros pecados en una cruz. Es decir, querido amigo, Dios quiere perdonarte. Dios quiere morir por ti. Y es lo que Él hizo, ya pagó por ti, pero digo quiere porque tú tienes que aceptar ese sacrificio continuo en tu vida. Y Moisés es un símbolo de Cristo. Él dijo: quita mi vida, bórrame del libro de la vida, pero quiero que este pueblo se salve. Y sabes algo, querido hermano, tal vez tú que me escuchas en este momento, tus hijos no están en la iglesia. Tal vez tú, querido joven que me escuches, tus padres no están en la iglesia. Pasan más tiempo delante de un negocio, delante de un trabajo, que delante de la Biblia. Y normalmente el hombre necesita de la ayuda de Dios, necesita del poder divino. Así que Dios quiere interceder por ti, quiere sanarte. Él tiene la capacidad de juntar pedazo por pedazo y restaurar el jarrón de tu vida. ¿Te gustaría en este momento decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas como Creador? Limpia mis pecados y perdóname si he empezado a adorar cosas que no corresponden. Si quieres decirle eso al Señor Jesús, quiero invitarte a que puedas inclinar la cabeza porque vamos a orar. Padre querido, Padre amado, estamos agradecidos contigo por la lección de la escuela sabática. Permítenos, querido Padre, no adorar aquello que nos aleja de ti. Permítenos, Padre amado, no amar aquello que nos daña y no nos edifica, Señor. Te ruego, Padre bendito, que ayudes a cada hijo tuyo que está detrás de la pantalla, Señor. Ayúdalo en cada momento, Señor. Y permítenos, querido Padre, tener un liderazgo fuerte. No idolatrar, no adorar cualquier cosa,
que nos pueda apartar de ti. Ayúdanos a restaurar nuestra relación contigo. Y asimismo, Padre amado, prepáranos para la Canaán celestial. Son favores que te pedimos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.